Dios me los bendiga, espero que se encuentren bien. Bueno, yo mejorando, gracias al Señor, me encuentro un poquito mejor. Me queda un poquito de tos, así que me disculpan si durante la grabación tengo que detenerme y tomar un poquito de agua, pues a veces me sucede eso. Pero haciendo el esfuerzo de poder seguir llevando el mensaje y más en estos tiempos. Quiero entonces compartir la palabra en esta mañana. Y antes de entrar al texto bíblico, quiero compartir con ustedes una noticia que para nosotros aquí en Puerto Rico pues no debe ser algo nuevo porque también lo estamos viviendo, pero sí quiero compartirlo porque es parte de la palabra que en esta mañana voy a compartir, una palabra de exhortación para el pueblo del Señor, una palabra de exhortación para su pueblo, de tal manera que podamos reenfocarnos y retomar nuestra agenda como pueblo de Dios en medio de estos tiempos. Compartía yo en esta mañana con mi grupo de trabajo una noticia que me llamó mucho la atención, me invitó a reflexionar y también me animó a seguir hacia adelante, pues a veces es normal que nos vengan momentos de duda, de desánimo. Más sucede cuando estamos haciendo la perfecta voluntad del Señor. Pero Dios en su misericordia siempre nos anima a seguir. Y compartía esta noticia con el grupo porque precisamente en este proyecto es que nosotros estamos inmersos en el de levantar un colegio cristiano. Y cuánto desafío, cuánto reto, como yo le decía a los hermanos, si nos hubiésemos determinado a levantar tal vez otro proyecto, un negocio, una discoteca, ¿verdad? No habría tanta oposición, no habría tanta dificultad y les aseguro que hubiese aparecido hasta el apoyo económico. Sin embargo, cuando la obra es del Señor, debemos confiar en Él y seguir hacia adelante, pues Dios siempre se ha de proveer para lo suyo. Entonces, es interesante, ¿verdad?, que en medio de estos tiempos lo más absurdo es que yo le esté diciendo esto. Aquellos que viven aquí en Puerto Rico conocen de lo que ha estado aconteciendo en este último tiempo de tanto cierre de escuelas privadas. Ni se diga en escuelas públicas, pero lo que es pertinente para nosotros como pueblo de Dios son específicamente aquellos colegios cristianos que han ido cerrando en este tiempo. De hecho, más o menos sobre más de 15 escuelas. Yo diría que más, pero y casi alrededor de toda la isla. Tenemos pueblos como en Bayamón, Toabaja, Carolina, Yauco, San Juan, Camuy, Guaynabo, Cupey y por lo menos el último que me enteré en Barranquitas. Colegios privados de muchos años. Hay uno que cuenta 64 años en el pueblo de Cupey, aquí en Puerto Rico. Colegios de muchos años, de mucha credibilidad, compromiso con la educación y la formación de estos estudiantes. Sin embargo, según una noticia del periódico El Nuevo Día aquí en Puerto Rico, el 17 de agosto del año corriente, dice: escuelas privadas luchan por sobrevivir ante retos económicos y demográficos. Otra noticia en El Vocero, en abril, el 7 de abril, dice: en peligro la vida operacional de los colegios privados. Esto es lo que hemos estado enfrentando en este último tiempo aquí en nuestra isla. Es muy triste la realidad que estamos nosotros viviendo. Y decir que en medio de todo esto, que vamos a abrir un colegio cristiano
pareciera que estamos perdiendo la mente. De hecho, ¿cuánto me han cuestionado eso a mí? Y yo puedo entender contables, CPA, personas bien intencionadas que me han dicho, pero usted va a abrir un colegio, eso no es negocio. Así me han dicho, eso no es negocio. Y yo los puedo comprender, ¿verdad? Porque esa es su profesión, especialmente, ¿verdad? Contables y demás. Obviamente que no es ningún negocio. Eso lo han dicho muy claro, no es negocio, porque precisamente esto no es un negocio. Se trata de la formación de niños en su ser, en todo su proceso de desarrollo, tanto espiritual, intelectual, físico, en fin, que si lo vemos desde la perspectiva de un negocio, ya estaríamos comenzando mal, muy mal, porque el futuro de la niñez de un país no se puede ver como un negocio, al contrario, como una aportación, como un activo, casi como un salvaguarda para que una nación pueda continuar en pie. Entonces, cada vez que me decían, porque llevamos años en este proyecto, eso no es negocio, yo volvía y le decía, exactamente, esto no es ningún negocio, es un proyecto de Dios. Y siempre que viene un proyecto de parte del corazón de Dios, lo menos que es un negocio. Es un acto de amor y de misericordia de parte de Dios para una nación. Entonces, ante el escenario que tenemos tan adverso, se puede comprender que no nos puedan comprender. Sí, porque esto hay que verlo con los ojos del Espíritu. Y una mente natural jamás podrá comprender el corazón de Dios. Solo el Espíritu de Dios, dice la Escritura, conoce los pensamientos y el deseo de Dios. Pero aquellos que viven en el Espíritu pueden recibir la revelación del Espíritu a su espíritu y poner por obra el deseo de Dios en medio de su pueblo. Así que, en otras palabras, lo que más se requiere hoy día son hombres y mujeres que viven cerca del corazón de Dios para poder discernir su deseo y ponerlo por obra. Así que, haciendo esta breve introducción, quiero compartirles esta noticia que va muy a tono con el tema de hoy. Leía yo que en Escocia se cierra un internado, el único, que por años sirvió a esta nación, un internado cristiano. Y volvemos a la misma realidad, que no tan solo aquí en Puerto Rico, sino en otros países también se está viviendo, razones económicas sobre todas las cosas, que habría que ver hasta dónde esa es la verdadera razón. Por causa de aumentos, vamos a ponerlo aquí en palabras sencillas, aumentos, impuestos escolares, cargas económicas a los padres y a las instituciones escolares, no pueden enfrentar el gran reto económico que tienen por delante. Y muy lamentablemente, este internado que sirvió
por tantos y tantos años, 25 años, al beneficio de esta sociedad, se vio obligada ahora en septiembre a cerrar. Sin embargo, lo que quiero también resaltar es unos comentarios que compartió el director de United for Education, una organización benéfica de educación cristiana que tiene su sede allí en Escocia. Y el director, Neil, hace los siguientes comentarios. Los niños en toda Escocia se enfrentan a un adoctrinamiento cada vez mayor en las aulas, por lo que la necesidad de educación cristiana nunca ha sido mayor. Seguimos. Dice, él hace un llamado a la iglesia. Fíjese qué cosa interesante. Hace un llamado a la iglesia. Porque somos precisamente nosotros, el pueblo de Dios, los llamados a proteger al inocente, a proteger a los niños. Como dice en Isaías 58, que el verdadero ayuno, la verdadera oración que llega a la presencia de Dios es aquella que va acompañada de la justicia, de la misericordia. Pues tendríamos entonces que entender que vano sería ese acto espiritual si no va acompañado de la justicia, de la misericordia y de la compasión, y el salir en defensa de aquellos que no se pueden ni saben defender. Y somos nosotros precisamente la iglesia del Señor, el pueblo de Dios. Y por eso hoy yo siento esta urgencia de parte de Dios de exhortar al pueblo a que despierte, a que estemos en alerta. La iglesia está llamada a vigilar continuamente y a no estar durmiendo, ni mucho menos a estar perdiendo el tiempo en entretenimiento, sino por el contrario, estar alerta, vigilante para salir en defensa de los valores del reino y de los inocentes y de los desvalidos. Por eso me identifiqué tanto con las palabras de este director. Y yo dije, Dios mío, tú sigues hablando y sigues confirmando lo que pones en nuestro corazón y que Dios por años puso en el corazón de esta su sierva. Dice, hago un llamado. Él hace un llamado a la iglesia. Despertar ante la realidad de los desafíos que afrontamos en la sociedad y a levantarnos juntos para dar un paso adelante y liderar una vez más desde el frente, no escondidas por miedo a ser perseguida o a ser señalada, pues con nosotros va el Dios Todopoderoso por delante. Y que ese frente lo hagamos financiando la educación cristiana para garantizar que el dinero no sea un obstáculo para que los niños reciban una buena educación. La necesidad es grande y el costo de no hacer nada es demasiado alto. Debemos levantarnos y tomar medidas ahora por el bien de los niños. Es ahora. Es más, estamos como retrasaditos para despertar y tomar cartas en el asunto. Y somos nosotros la iglesia. Dios ha puesto a la iglesia como la luz que ilumina en medio de tanta oscuridad, la que marca el paso y señala el camino a seguir. Pero si la iglesia misma
apaga su lámpara y pierde el norte, ¿hacia dónde irá esta sociedad? Si los que están en oscuridad ni se dan cuenta que están en oscuridad y que van por mal camino, ¿qué será entonces de nosotros la iglesia si apagamos nuestra lámpara? Tenemos una responsabilidad muy seria delante de Dios y delante de los niños de nuestra sociedad para marcar la diferencia y labrar un futuro esperanzador. Ya es tiempo de dejar a un lado agendas personales, intereses personales y levantarnos a hacer la voluntad de Dios. Cuando yo leí todo esto, me identifiqué tanto, porque en nuestro país también cuántos colegios han cerrado y dicen los que se seguirán añadiendo. Y uno se siente como en medio de un desierto donde uno camina hacia adelante con la certeza de que el Dios de los cielos suplirá todo lo que haga falta. Y como él dice, no permitamos que el dinero sea el obstáculo. Pero yo voy más allá. Y como escribí hoy a mi grupo de trabajo, estoy segura que el problema no es el dinero. ¿Qué dice el Señor? Mío es el oro y la plata. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que habita. ¿Habrá algo difícil para el Señor? ¿Habrá algo imposible para Dios? No. Yo tengo la certeza que lo económico no es el gran problema, ni es la raíz del problema, sino la condición espiritual en la que está su pueblo. Porque es que cuando no estamos bien espiritualmente, ni conectados espiritualmente con el proyecto, con el corazón de Dios, no podemos discernir su voluntad, mucho menos hacernos una con Él, ni mucho menos buscar todo lo necesario en oración espiritualmente para que hacerlo una realidad. Y así Dios suplir fuerza, fe, todo lo necesario para que Dios nos encamine. Pero hay una parte que nos toca. Dios tiene un gran proyecto en su corazón. Pero nos toca a nosotros, su pueblo, ponerlo por obra. Y ahí es donde está el gran escollo. Porque cuando no estamos alineados a la voluntad ni a la visión de Dios, nuestro esfuerzo, nuestro tiempo y nuestro dinero, entonces lo dirigimos hacia nuestros intereses personales y no hacia el proyecto de Dios. Nosotros mismos somos testigos en este proyecto que Dios ha puesto en nuestro corazón y en el corazón de nuestra isla. ¿Cómo sí? El dinero, qué gran obstáculo. Pero vemos que no es el dinero. Porque aún a las personas que le hemos invitado a ser parte del proyecto de Dios, no es que no tengan dinero, no, es que no creen en el proyecto de Dios. Y cuando no se cree en el proyecto de Dios, entonces no hay nada que hacer. Cuando no se tiene entendimiento de la seriedad y de la importancia que es formar a un niño en el temor de Dios,
entonces no estamos dispuestos a sacrificar nada, ni mucho menos a dar. Entonces, yo quiero compartir una palabra para que podamos nosotros comprender la seriedad, la importancia, la pertinencia que es formar al niño en la palabra. No en la religión, sino en el temor de Dios, porque ese es el principio de la sabiduría. No es tan solo que un niño sea formado en las ciencias, en las matemáticas, porque hoy día vemos cómo muchos padres, no malintencionados, sino mal dirigidos, quieren lo mejor para sus hijos, quieren que sean bilingües. Sí, desde chiquititos ya quieren que sean bilingües, no han dominado su lengua materna y ya le están enseñando otro idioma. Quieren que sean una maravilla. Sin embargo, ese niño no conoce a su Creador. Pensando que de esa manera lo hacemos bien. Pero no es como nosotros pensemos, sino como piense Dios que se deben hacer las cosas. Y por eso Dios sigue insistiendo en la educación cristiana temprana. Y luego de yo estudiar esta palabra, me convencí que es desde niño que se aprende a confiar en Dios. Es desde niño. Por eso, muchos de nosotros en la adultez nos criamos sin conocer a Dios. Tal vez hablamos y conocíamos de un Jesús histórico y de que hay una Biblia, pero nunca conocimos a Dios de la manera en que Dios en su misericordia en la adultez nos ha permitido conocerlo. Pero ¿a cuántos de nosotros en la adultez nos costó conocerlo, confiar en Él, creer en Él, depender de Él? Porque no fuimos entrenados desde la niñez para eso. Por eso siempre digo que el diablo tiene una buena agenda y el Señor en esta hora lo reprenda y lo detenga. Porque es que si él alcanza a ese niño, si él lo detiene en su conocimiento de Dios, si él lo lastima y lo lacera, el trabajo ya fue hecho en la adultez. Trabajo hecho. Yo llevo más de 30 años trabajando en la consejería, primero a nivel profesional y luego pastoral. Y si hay algo de lo que yo estoy convencida, es que cuando un niño es alcanzado en esas primeras etapas de su vida, un niño abusado emocional, sexual, físicamente, ay, mis amados, luego ese niño pasa prácticamente toda su vida tratando de recoger los escombros de ese dolor. Si es que se da a la tarea ese adulto de trabajar en ese proceso, porque no todos se determinan a hacerlo. Y hay que entenderlo, porque sanar duele. Para sanar hay que ser valiente. Y obviamente, no podemos decir que todos los que pasan por esos traumas pasarán toda la vida así. Porque también he tenido personas que han tenido esa fortaleza para superarse a pesar de las experiencias y ambiente donde se crió y se formó. Pero lamentablemente, esas son excepciones, no son las reglas.
al menos en mi experiencia como consejera, muchos de los que fueron alcanzados desde el vientre de su madre. Luego en las etapas primarias, necesidades que no fueron satisfechas, necesidad de amor, seguridad, protección, aceptación, admiración, entre otras obviamente, necesidades fisiológicas. En fin, esto marca de una manera tan contundente que luego son años que luego toma este ser humano en superar. Y hoy yo meditaba y le decía, Señor, hay vidas que fueron tan laceradas, tan dañadas por la maldad del enemigo, que a veces quedan daños que son permanentes. Y que Dios en su misericordia fortalece, sostiene a estas vidas para que puedan continuar hacia adelante. Es triste, pero uno es testigo de eso continuamente. Otros, en la misericordia del Señor, que no fuimos tan alcanzados, pero nos tomó años sanar también. Tuvimos que hacer un gran esfuerzo para entrar a ese proceso de dolor y poder superarlo. Y de esa manera convertirnos en instrumentos de Dios para bendecir a los demás. Que de hecho es mi misión, es mi llamado, es mi vocación. Ayudar a muchos que también fueron alcanzados para que puedan aprender a vivir sin las consecuencias de esas experiencias traumáticas, porque en Dios todo se puede superar, siempre y cuando tú te pongas en sus manos y permitas que el Espíritu de Dios obre la sanidad total en ti. Pero obviamente tengo que reconocer que hay unos daños tan profundos que toman años. Y eso es lo triste. El que una vida tenga que dedicar tantos y tantos años pudiendo aprovecharlos, viviendo en otro nivel y aprovechando al máximo los años de vida. Yo escuchaba a una vida que estaba aconsejando y me dolía tanto escucharla. Cuando me decía, esta ha sido mi vida. En altas y bajas. Estoy cansada, no quiero esto. Y yo sé que habla de corazón. Yo sé que ella ha puesto de su parte. Pero también conozco su historia de vida. Y sé que hay daños en el alma, en la mente, que solo el poder de Dios puede penetrar ahí. Solo el poder de Dios. Solo Dios. Qué diferente hubiese sido la vida de esta persona y la de muchos otros si hubiese acontecido lo que en esta hora yo voy a compartirte. Lo más seguro que hubiese marcado una gran diferencia. Y es por eso la necesidad, la urgencia y la pertinencia de que nosotros nos comprometamos con el proyecto de Dios. El que Dios haya puesto en tu corazón y desde el lugar en que te haya llamado a servirle. Para marcar una diferencia en la vida de ese ser humano
que ponga en tu camino. Debemos hacer todo el esfuerzo, en el caso nuestro, Ministerio Señal de Vida, que Dios nos ha puesto por delante levantar un colegio. No cualquier colegio, un colegio que viene desde el corazón de Dios para proteger a muchos niños. Como decía este director, para protegerlo de los desafíos, de los adoctrinamientos que en este tiempo se están introduciendo, muchos abiertamente y otros de una manera muy sutil, pero que aún en las aulas de nuestras escuelas ya se está viendo. Y Dios quiere protegerlos, pero es a través de su pueblo. Es a nosotros que nos toca construir el refugio, hacer la provisión para protegerlos de la maldad que nos rodea y que se acrecentará aún cada día más. Y mientras no lo podamos comprender, mucho menos lo vamos a querer hacer. Por eso, la pertinencia de que despertemos. Sí, Dios nos ha llamado a servirle, no a servirnos. Y qué triste, como leí en otra noticia en la mañana, en una encuesta que se hizo reciente, como un 11%, si mi mente no me falla, de creyentes que no conocen el Antiguo Testamento. No pudieron ni contar una historia bíblica del Antiguo Testamento. Qué triste. Es muy triste. Llevan la iglesia a la iglesia, pero dependen de lo que se le enseña en la iglesia. Así hay muchos creyentes, ¿sí? Dependen de lo que se le da en cuatro paredes. Leen lo que se lee allí. Oran lo que se ora allí. Viven dependiendo de los demás. Eso no es ser un creyente. Eso no es ser un seguidor de Jesucristo. Pues un seguidor de Jesucristo sigue sus pasos y, como dice la palabra, debe andar como Jesús anduvo. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. Y Cristo anduvo en los días de su carne aquí en la tierra, en total dependencia del Padre, en una vida consagrada de oración y dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Entonces, ante todo esto que yo estoy compartiendo, que Dios nos ayude, porque para los niños, si vemos en el contexto social, político, religioso, en el que están inmersos, no hay mucha esperanza. Pero eso es humanamente hablando. Cuando lo vemos desde la perspectiva de Dios, no tenemos por qué desmayar, porque Dios es un Dios que ha estado y seguirá estando con su pueblo hasta el último día. Por eso Dios siempre se hace provisión, pero es a través de hombres y mujeres que le creen a Dios. Qué necesario es que hagamos la voluntad de Dios en favor de la niñez. Y nos va a costar, y mucho. Mucho esfuerzo, mucho tiempo, dedicación y dinero. Sí, porque lamentablemente estamos dentro de un sistema. No podemos zafarnos del brazo legal. No podemos zafarnos de las leyes que rigen nuestra sociedad. Tenemos que cumplir con ellas.
el enemigo, que no pierde tiempo, se encarga y se ha encargado de que esos brazos, esos tentáculos alcancen a su pueblo, para tratar de alguna manera desanimarnos, desalentarnos e impedir que sigamos alumbrando. Bien le dijo Dios a Josué: esfuérzate, sé bien valiente. Yo le decía: Señor, tú le pudiste haber pedido muchas cosas. Ay, pero esas dos, porque cuántas veces yo tengo que ir a tu presencia, Señor, para que me des fuerzas y me des valor para no retroceder. Porque ante tanta traba, ante tanto obstáculo y reto por delante, ay, hermano, solo pegados del manto de Cristo es que podemos prevalecer. Si no, nos quedaremos como el pueblo de Israel, tendidos allí, disecados en el desierto. Pero tenemos que hacer y decir como Pablo: nosotros no somos ni seremos de los que retroceden, sino de los que avanzan con la ayuda del Señor. Pero estas palabras no son mágicas. Hay una parte que toca esforzarnos. Esforzarnos. ¿Y de qué manera? Resistir el embate que el enemigo levante para querernos derribar. Y va a usar lo que sea y a quien sea. Eso es así, mis amados. Lo que sea y a quien sea. Y es más, siempre usa a la persona que más te pueda herir. Porque no es lo mismo que se te oponga un desconocido a que se te oponga un conocido. Y vas a tener que ser fuerte. Leía yo hace poco una reflexión. Decía: nosotros los cristianos tenemos que ser fuertes, valientes y sacar fuerzas de donde no tenemos humanamente, sino las fuerzas en Dios para poder prevalecer y así seguir avanzando. Dios nos ha dado pies de sierva. Cuando leímos el capítulo 3 de Habacuc, dice: aunque la higuera no florezca, ni hayan vacas en los corrales, aunque falte el producto del olivo, aunque los labrados no den mantenimiento, con todo yo me alegraré en Jehová, en el Dios de mi salvación. Y Habacuc termina diciendo que Dios le dio unos pies especiales para poder caminar por encima de los obstáculos. No podemos perder nuestro gozo en el Señor por encima de los retos que nos han tocado enfrentar en estos tiempos. Tenemos grandes desafíos delante de nosotros. No estamos luchando con cualquier cosa. El enemigo sabe que el reloj está avanzando y que sus días están contados. Por lo tanto, está arremetiendo contra el inocente, contra la niñez, sin ningún descaro, sin ninguna misericordia y con todo el descaro del mundo, con las cosas más aberrantes. De igual manera, nosotros, el pueblo de Dios, tenemos que levantarnos con la misma fuerza para defenderlos, con la misma audacia y astucia que Él lo está haciendo. Muy sagaz, muy listo y vestido supuestamente de derechos, de oportunidades y de una supuesta justicia. Cuando dice la palabra que Él no sabe hacer el bien y en Él no habita la verdad.
Somos nosotros su pueblo, los que tenemos que levantarnos determinados a defender la niñez. Tú, desde el lugar donde Dios te haya puesto, en el país en que estés, porque ninguna nación se está viendo exenta de esta maldad que está arropando a cada nación. Sí, la iniquidad hace rato que está paseándose en medio nuestro. El plan de maldad sigue su curso. ¿Y dónde está la iglesia? ¿Escuchando qué? A motivadores, porque prácticamente muchos parecen motivadores que predicadores que enseñen a vivir el evangelio en medio de estos tiempos. Pero siempre Dios se reserva un remanente fiel. Siempre Dios tiene sus servidores fieles. A eso Dios hace el llamado. Y aquellos que se han desviado, que retomen el paso y se unan a las filas para defender la niñez como nunca antes está siendo atacada. Proverbios dice muy claramente que el niño que es educado a temprana edad, esa enseñanza, escucha bien, nunca se apartará de él. Nunca. Nunca. Permíteme un poquito. Dígame si es o no cierto. Sí. Muchos, luego aún adultos, aunque no vayan ni a una congregación ni se identifiquen con ninguna, aquellos de nuestros hijos, nuestros familiares conocidos, conocemos a muchos, tienen temor de Dios, conocen la palabra y ¿sabe qué? Muchos se conducen mejor que muchos que van a una congregación. ¿Por qué? Porque nos ocupamos de enseñarle las escrituras desde pequeño. No son perfectos. Todavía falta que Dios siga obrando en ellos como en mí. Pero de algo sabemos muy bien nosotros los padres, que tienen temor de Dios y que a la hora de escoger siempre terminan obedeciendo al Señor. Ese es el hermoso fruto de enseñar a un niño en el temor de Dios. Y el enemigo sabe la importancia, cuánto marca la palabra, el corazón, la mente de ese niño. Dice que jamás se apartará de esa enseñanza. Se nos olvida eso. Por eso tenemos que hacer fuerza. Tenemos que sacrificar lo que haya que sacrificar para seguir enseñando a los niños en el temor a Dios. Desde las iglesias, en los colegios. Si hay una enseñanza que es necesaria, es para los niños. No puede ser que en una iglesia, en una denominación, la educación cristiana en los niños sea lo menos importante. Eso es lo más importante. Ese es el trabajo más efectivo que estemos haciendo. Ahí es donde debe estar todo el mayor presupuesto, todo el mejor esfuerzo y hacerlo con amor. Porque lamentablemente, ¿cuántos también fueron alcanzados por maestras de escuelas bíblicas sin amor, sin testimonio? Y por eso hoy muchos no quieren saber ni de las iglesias. Esto es muy delicado y muy serio, porque podemos marcar la vida de ese niño para bien o para mal. Y aquellos que Dios ha puesto esa gran misión de levantar colegios cristianos para seguir enseñándolos,
levantar profesionales competentes en cualquier campo que Dios los ponga a servir, pero sobre todas las cosas, poner lámparas, lumbreras en cualquier escenario de trabajo que Dios los coloque. Es nuestra responsabilidad. De eso depende el futuro de nuestra sociedad. No es cualquier cosa lo que Dios ha puesto por delante. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en la vida de Timoteo, mira, hermano, yo leía y repasaba lo que el Espíritu me daba a leer. Es que tengo que traerlo, porque es que es tan y tan necesario que nos detengamos a pensar cuánto marca la vida de un niño cuando es instruido. Cuando nosotros leemos en 2 de Timoteo el capítulo 3, dice Pablo exhortando a Timoteo en medio de tiempos difíciles y en un momento en que Pablo ya sabía que partía de este mundo. Si había algo que Pablo estaba esforzándose, era por dejar a su discípulo establecido para que pudiera continuar la obra que Dios le había encomendado. Esa era la gran urgencia, esa era la gran preocupación de Pablo, que Timoteo pudiera continuar la enseñanza, la exhortación en medio de tiempos de persecución que se avecinaban y que ya estaban y que se iban a ir recrudeciendo cada día más. Le decía, Timoteo, escucha bien, tú debes seguir creyendo en lo que aprendiste. Escuche bien, y que sabes que es la verdad. Después de todo, conoces muy bien a quienes te lo han enseñado. Detengámonos aquí porque esto no es cualquier cosa lo que estamos leyendo. Escuche bien lo que Pablo le está diciendo a su discípulo. Debes seguir creyendo en lo que aprendiste. En un momento difícil, en un momento de persecución, de crisis de fe. Aquello que se le enseñó a Timoteo desde pequeño era lo que lo iba a sostener, como es lo que va a sostener a nuestros hijos, a nuestros tiempos, en tiempos que vendrán y que tú y yo ya no estaremos, pero tenemos la certeza de que la semilla fue implantado en ese corazón y que Dios lo sostendrá. Y esta palabra los mantendrá en pie y no desmayarán. No es cualquier cosa lo que Dios hoy nos está hablando y nos está exhortando a que retomemos y sigamos hacia adelante, porque solo Dios sabe los tiempos que ellos enfrentarán y que nosotros veremos. Debes seguir creyendo en lo que aprendiste. No desmayes, Timoteo. Tú sabes muy bien, Timoteo, que lo que se te enseñó es la verdad. Porque estaban levantándose falsos maestros, Jesús lo dijo, que vendrían falsos maestros. Pero cuando un niño es instruido en la verdad de Dios, nada ni nadie lo moverá de esa verdad. Pero mire qué cosa interesante aquí, que le dice él. Después de todo, esa verdad que tú conociste, eso que te enseñó a ti, no te lo enseñó cualquier persona. ¿Qué? Hubo unas personas en la vida de Timoteo que marcaron su vida y su historia. Claro que nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, tenemos un deber ministerial, un llamado de Dios de formar los niños en la palabra. Tenemos que seguir haciéndolo. Pero sobre todas las cosas, somos nosotros los padres, los encargados de esos niños, a formarlos e instruirlos en el temor a Dios. Si hay algo que da paz en medio de tanto mala noticia, guerras, rumores de guerra, hambruna, pestilencia, todo lo que nosotros estamos siendo testigos. Si hay algo que nos da paz, es saber
que nuestros hijos están guardados bajo el amparo de Dios y que Dios seguirá cuidando de ellos, porque es su promesa. No importa las situaciones que tengan que enfrentar, tribulaciones, pruebas, todo, porque no es que todo será una maravilla, pero Dios estará con ellos y ante cada prueba les dará una salida. Y Timoteo, escuche bien, fue instruido, dice aquí en 2 de Timoteo, el capítulo 1, versículo 4, dice: tu abuela Loida y tu madre Eunice confiaron sinceramente en Dios. Y fueron ellas, escuchen bien, las que instruyeron a Timoteo en las Sagradas Escrituras. Y hoy día, ¿en qué están instruidos los niños? La mayoría de ellos. ¿Quiénes instruyen a esos niños? Los muñequitos. Es triste, pero es la verdad. La mayoría. Son poquitos, contados con los dedos de la mano, los que son instruidos en la palabra y en el temor de Dios. Pegados en la tablet. Uno los ve. Los bajan del carro, los montan en el cochecito, le ponen la tablet al frente, el celular, y ahí arrancan para la tienda. No importa la etapa en que estén. Ahí. En la casa, ni le digo. Y yo sé que no es fácil. Yo tengo un nieto. Es un reto. Pero cuando uno está claro de la seriedad y de cuánto va a marcar lo que uno haga en favor de él, uno se niega. Uno muere. Porque ese es el amor de Cristo, un amor sacrificial, un amor que se niega. Nuestra fe por identidad, aprendemos de Cristo que se negó a sí mismo para impartirnos vida. Ahora yo como abuela me niego a mí misma para impartirle conocimiento e instruirlo en el temor de Dios y marcar su vida para bien. Entonces apago el televisor. Y cuando llegan las noticias que me gusta saber, no lo prendo. Mientras él está ahí, no lo prendo. Comparto tiempo de calidad con él. Y él dice aquí, después de todo conoces muy bien a quienes te lo han enseñado. Y Timoteo aprendió a través de las experiencias de vida a conocer a Dios. Como dice en Deuteronomio el capítulo 11, enseñarle a los hijos y a los nietos en todo momento y en todo lugar. No es que tú estés con una Biblia para arriba y para abajo con él, no. Es a través de la experiencia de la vida. Hacerle consciente quién creó el cielo, quién creó las nubes, quién creó todo lo que él disfruta, quién lo creó a él. Así le vamos haciendo consciente del Dios creador en cada experiencia. Y cuando actúa de manera equivocada, lo instruimos y le enseñamos lo que está incorrecto y qué dice la Biblia al respecto. Así fue instruido Timoteo a través de su abuela y de su madre. Yo sé que no es fácil. Para muchos de nosotros los abuelos no tenemos la fuerza a veces ni la juventud. Sin embargo, cuando tenemos a Dios de nuestro lado y buscamos las fuerzas en Dios, Dios nos da la gracia para hacerlo. Y si no sabemos, preguntamos. Todo está en tener un corazón dispuesto. Pero tristemente hoy, como yo decía a unos hermanos, tristemente
mucha generación de este tiempo, de la tercera edad, espiritualmente no tienen nada que dar. Es muy triste llegar a la tercera edad con un vacío espiritual, cuando está el tiempo para nosotros poder aportar tanto a la sociedad y procurar ser menos carga y asumir nuestra responsabilidad espiritual, nuestra responsabilidad física, cuidarnos para ser menos carga y poder ayudar aún más. Hay un trabajo que tenemos que hacer. Tenemos que ponernos en la brecha por nuestra niñez. Tenemos que labrar un futuro esperanzador. Esto requiere conciencia social, conciencia espiritual, amor, un amor sacrificial donde estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, cuidarnos. Yo trato de cuidarme lo más que puedo para poder dar más a los demás, para poder estar accesible y disponible en el momento en que se me necesite. Trato de cuidarme, de alimentarme, de ejercitarme para poder aportar más. Si todos tenemos esa mentalidad, ¿qué cosas no podremos nosotros hacer? Dios tiene un hermoso proyecto en su corazón, pero necesita hombres y mujeres que le crean para ponerlo por obra en medio nuestro en este tiempo. Somos nosotros los llamados, el pueblo de Dios, a defender a los niños, aquellos que están siendo el blanco del enemigo. Somos nosotros los llamados a defenderlos, a formarlos. Le dice Timoteo, recuerda que desde niño has leído la Biblia. Hay que enseñarle la Biblia a los niños desde pequeños, las historias bíblicas. Hay tantas maneras hoy de hacerlo. Hay tantos recursos hoy para hacerlo. En la iglesia, en la casa. Pero el problema está en el adulto. Por eso siempre digo que el problema no es el niño, es el adulto. Hogares que no se lee la Biblia. Hay de todos los libros menos la Biblia. Y si la hay, tal vez ni la leen. Timoteo, recuerda que desde niño has leído la Biblia y que sus enseñanzas pueden hacerte sabio. O sea, que eso que le enseñemos a los niños hoy será lo que los ayude a enfrentar los retos y las situaciones que acompañan la vida y en los medios. Y en estos tiempos en que estamos viviendo. Será la Biblia la que les enseñe cómo vivir correctamente y con una salud mental que puedan ayudarlo a mantenerse. Para que aprendas a confiar más en Jesucristo. Fíjese la importancia de enseñarle las Sagradas Escrituras a un niño. Lo hacen sabio. Le enseñan a conocer a Jesucristo y le enseñan a comprender lo que significa la salvación y sobre todas las cosas, ese niño desde pequeño conoce a Dios, aprende a confiar en Dios. En cada momento, en cada experiencia de vida que nosotros aprovechamos e instruimos a ese niño, luego, mire, uno que ya tiene más edad, y uno ve como los hijos de uno, cuando están en una crisis, cuando están en una necesidad, rápido, lo primero que hace, mami ora. Eso es así. Inmediatamente, esas enseñanzas que se establecieron son los que la dirigen. Ellos saben muy bien que su esperanza está en Dios, porque desde pequeño vieron cómo su madre, cómo su padre, cómo su abuela, el que haya sido, que haya marcado su vida,
le enseñó cómo buscar a Dios en medio del dolor, cómo buscar a Dios en medio de la enfermedad. Y si no lo sanó, cómo Dios hizo para sostenerlo que no desmayara. Y en otras sí que lo sanó. Y en el medio de la escasez, cómo Dios hizo provisión. No te preocupes, mi amor, Dios va a hacer provisión. No, eso no se hace así, mi amor. Vamos a ver qué dice la palabra, cómo enfrentamos esto. ¿Qué te pasa? Y uno ahí instruyendo y también modelando a ese niño, viendo cómo en medio de las situaciones de la vida nos veían allí arrodillados en el cuarto a solas, hablando con Dios. Y ellos sabían muy bien que uno estaba buscando el consejo y la guianza de Dios. Es así como lo formamos. Es así como le enseñamos a enfrentar la vida con Dios. Por eso, cuán importante es volver al niño a la palabra. Quitémosle el celular, quitémosle la tablet y pongámosle la Biblia en sus manos. Y eso marcará para toda su vida, su mente y su corazón. Y en cada experiencia de vida, hablemosle del amor del Señor. Corrijámoslo con el consejo de Dios. Qué hermoso como abuelos también tener la oportunidad de hacerlo mucho mejor que lo hicimos con nuestros hijos, con nuestros nietos. No teníamos la madurez ni el conocimiento que muchos poseemos hoy. Pero no es para lamentarnos, sino para hacerlo mucho mejor. ¿Por qué Pablo insiste en que Timoteo permanezca esa enseñanza? Y luego le dice, Timoteo, ya sabes, persevera en lo que aprendiste. Porque tú sabes muy bien que es la verdad. ¿Por qué lo supo? Porque se lo enseñaron mujeres íntegras, que lo que le enseñaban lo vivían. Y eso le ayudó a no dudar de la verdad de Dios. Porque, hermano, si hay algo que provoca ira a un hijo, es que se le diga una cosa y él mismo vea que esa persona hace otra. Pero Timoteo vio que esas mujeres lo que le enseñaban lo vivían. Por eso también hoy hay tantos hijos rebeldes. Por causa de padres y familiares que se ocuparon de llevarlo a una iglesia y tal vez de enseñarle Biblia, pero nunca los vieron viviendo lo que se le enseñaron. Y le dice Timoteo, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. Es útil para enseñar a la gente, para ayudarla, para corregirla, para enseñarles cómo es que deben vivirla. Por eso sigue enseñándola. Por eso seguiremos enseñando las Sagradas Escrituras, porque ellas nos enseñan cómo vivir una vida agradable a Dios y cómo enfrentar los tiempos que nos han tocado y los que vendrán. Cuán necesario es que formemos a los niños de hoy para que en el mañana sepan cómo enfrentar las situaciones que acompañarán, pero que gracias al conocimiento recibido y a esa sabiduría podrán prevalecer en el nombre de Jesús. Sigamos adelante, levantémonos, despertemos del sueño en que andan muchos, pues Dios nos ha invitado una vez más a hacernos uno con Él. Y siempre que nos hacemos uno con Él,
tendremos la certeza, la seguridad en nuestro corazón, que no quedaremos en vergüenza y que nuestra es la victoria. Pongámonos de pie en el nombre del Señor y salgamos en defensa de la niñez, en el nombre de Jesús. Dios los bendiga, amados. Gracias por seguir ahí como siempre. Quiero compartirles, como decía en el mensaje, ¿verdad?, que subí reciente, en el proyecto que estamos inmersos en el ministerio, levantando un colegio de educación cristiana sobre todas las cosas. Y pues nos hemos dado la tarea de generar los fondos, pues, porque lo menos que queremos es que la parte económica sea el impedimento, confiando en que este proyecto es de Dios, pero también reconociendo que tenemos que esforzarnos nosotros y hacer la parte que nos corresponde. Así que todos aquellos que de alguna manera se sintieron llamados a colaborar con este proyecto para así resguardar la niñez de todo este adoctrinamiento sobre todas las cosas que se está levantando en estos tiempos y que tal vez no saben cómo colaborar, cómo ayudar, pero tienen el deseo, pues pueden ver la página del colegio que le estoy también incluyendo junto con el mensaje. Ahí tienen toda la información. Y también, pues, mire todo esto, mire qué cosa más linda esta blusa. Dios es bueno todo el tiempo. Así como esta, las hermanas, Dios me las bendiga, a la hermana Normita, a la hermana Fela, hermana Hilda, quienes más están ahí inmersas, hermana Sara, bueno, en fin, todas las que nos están ayudando en estos proyectos. Mire qué cosa más hermosa. Ven estas flores bordadas tan preciosas y este trabajo. Todo esto es, mire, hermano, hecho a mano, con mucho amor. Y ellas nos donan todo este bordado para entonces hacer estas bellezas y así también obtener fondos para levantar la construcción de este colegio que con tanto esfuerzo y con tanto amor queremos hacer para bendición de muchos niños. Así que si alguno, mire, tenemos todo esto, qué cosa más hermosa. También estos bolsos, mire qué cosa más hermosa. Todo esto bordado, mire, a mano y un precio obviamente súper económico porque pues lo que queremos es que esté accesible a todos, ¿verdad? Estas también, mire qué bolsito más hermoso, se le acompaña con este conjunto. Este bolsito es bien práctico para llevar la merienda, echar la Biblia, bueno, cualquier cosita. Mire qué cosa más hermosa y bastante cómodo. Así que, hermano, si usted se siente, ¿verdad?, identificado con todo este proyecto tan hermoso y quiere colaborarnos, ya sea a través de la página del colegio o también obteniendo estos artículos, entre otros, se puede comunicar con nosotros para hacérselos llegar. Por ahora, lamentablemente, pues no tenemos entrega fuera de Puerto Rico, pero cualquier persona aquí en Puerto Rico que le interese, pues hacemos todo lo que sea posible para hacerlo llegar. Así que le vamos a agradecer todo ese apoyo. Y este mensaje tan hermoso que Dios ha puesto en mi corazón también puede ayudarme a hacerlo llegar, compartiéndolo con las vidas, suscribiéndose al canal. O sea, lo que queremos es hacer llegar el mensaje y yo necesito que tú me ayudes. Ayúdame a hacer el proyecto de Dios una realidad para bendición de muchos niños. Yo sé, yo tengo la certeza en mi corazón de que no tan solo vamos a alcanzar los niños en nuestra ciudad, en las ciudades limítrofes, en nuestra nación, sino fuera de nuestra nación. Porque a través de este colegio, Dios nos ha dado un método que vamos a ir ya implantando, ya lo estamos implantando, lo vamos nosotros a validar. Y este método, que comprende todo el ser integral de este niño en todas sus partes y con una aplicación hermosa, este método yo tengo la certeza que otros colegios lo adoptarán. Otros que creen en este proyecto se unan y hagamos una realidad este proyecto que viene del corazón de Dios
en defensa de la niñez. Cuento contigo. Dios te bendiga. Déjame ver cómo me queda esto. Mira qué cosa más linda. Espérate que me falta algo, no te me vayas. Por aquí estoy más endilga que nada. Mire, yo he escuchado ese mensaje tan bello que la pastora ha subido. Ay, Dios mío, la verdad que esto está malo con eso de los nenes. Hay que hacer algo. Y yo dije, espérate un momento, pero ¿qué yo hago aquí sentada? Aquí porque yo estoy, ya usted sabe, en esa égida, ¿verdad? Ahí pasando el tiempo y demás con los demás amiguitos míos. Yo dije, pero vieja, ¿qué te pasa? ¿Tú todavía tienes ánimo para hacer algo por los muchachitos? Y cogí y dije, no, yo voy a llamar a la pastora Ana a ver qué yo como abuela puedo hacer, porque yo puedo notar muchos muchachitos de eso. Todavía aquí hay vieja pajato. Y yo quiero invitar también a tantos viejitos que se pasan a veces sin hacer nada todo el día, y juega domino, porque yo lo veo. Y tanto que nosotros podemos hacer. Mire, yo dije, pastora Ana, deme, ¿qué tiene ahí para yo comprarle? Porque mire, a veces uno bota a los chavos en bobería. Yo dije, yo voy a aprovechar mejor, voy a ayudar a esos nenes para que tengan un saloncito bien lindo. Y mire, me compré este saquito tan lindo. Mire qué cosa más linda. Yo estoy más, mire, estoy que no tengo. Entonces yo vi la gojita y yo dije, espérese, tengo que estar combinada, porque usted sabe que uno, porque esté viejo, uno no se va a tirar. Yo dije, me combina bien, que yo me vea lo más picoreta. Y mire qué cosa más linda. Mire. Yo dije, pastora, póngame lo más picoreta que pueda. Entonces, también voy a dar una laborcita voluntaria, porque algo, una pasadita más, pues uno no sabe. Y yo dije, bueno, en lo que usted entienda que yo pueda hacer algo para colaborar, usted me avisa. Porque también, de cualquier manera, uno puede ayudar. Si usted está pelado, pues de tiempo. Y si tiene chavito, pues suéltelo. Que eso, mire, lo que damos para los niños, eso es una inversión. Y yo dije, Dios mío, ayúdanos, despiértanos a los viejos que no creemos, que ya somos un mueble en un lado y no tenemos nada que dar. No, nosotros también somos necesarios. Y yo me puse a pensar, ay Dios mío, yo dije, Padre, ¿qué es esto? Cuando esa pastora estaba hablando de la abuela de Timoteo, tanto que bendijo, ella no tenía idea de cómo Dios después iba a usar ese muchachito que ella lo crió con tanto esmero y con tanto amor. Uno no sabe después qué Dios va a hacer con ese muchachito. Y mire, hasta el nombre del muchachito quedó registrado en la Biblia y que no hizo él. Así que lo que hagamos hoy será de bendición para ellos. Y no tenemos idea de lo que Dios esté haciendo en la vida de cada muchachito y de cómo lo va a usar. Yo lo que sé es que yo voy a hacer como Loida, la abuela de Timoteo, y voy a cuidar muchachitos. Le dije, mire, yo le hago historia, yo me la sé completita. Ay, a mí que me encanta. Y póngame a leerle historias de la Biblia. Algo que yo pueda ayudar a ese muchachito para que en el mañana Dios lo use, ay, de manera maravillosa. No sabemos cómo Dios use lo que hoy hagamos. Algo yo sí sé, algo yo voy a hacer hoy. Y ya empecé, mire, ya empecé. Así que jalemos pata y a hacer algo por los muchachitos. Ya lo sabe.